Continuación de la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto 6. El título del capítulo es Las preguntas de los sabios. Rishaya uchuhu tvaya khalu puranani stihasani chanagha akyatanyapyaditani dharma shastrani yanyuta. Rishaya, los sabios, uchu, dijeron, Tvaya, por ti, Kalu, indudablemente, Puranani, los suplementos de los Vedas con narraciones ilustrativas, Saithasani, junto con las historias, Cha y Anagha, liberado de todos los vicios, Akyatani, explicado, Api, aunque, Aditani, bien versado, Dharma Shastrani, escrituras que dan instrucciones idóneas para la vida progresiva. Yani, todos estos, Uta, dijeron. La traducción es la siguiente. Los sabios dijeron, respetado Sutta Goswami, tú estás completamente libre de todo vicio y estás bien versado en todas las escrituras famosas por la vida religiosa que presentan, así como también en los Puranas y las historias, pues los has examinado a fondo, bajo la guía apropiada, y también los has explicado. Significado dado por su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un Goswami, o el representante genuino de Sri Vyasadeva, debe estar libre de toda clase de vicios. Los 4 vicios principales de Kali Yuga son la relación ilícita con mujeres, 2. La matanza de animales, 3. El embriagarse, 4. Los juegos especulativos de toda clase. Un Goswami debe estar libre de todos estos vicios antes de que pueda atreverse a sentarse en el Vyasasana. A alguien que no tenga un carácter inmaculado y que no esté libre de los vicios mencionados, no se debe permitir sentarse en el Vyasasana. No solo debe estar liberado de todos estos vicios, sino que además debe estar bien versado en todas las escrituras reveladas o en los Vedas, los Puranas, en los Vedas. Los Puranas son también parte de los Vedas y también lo son las historias como el Mahabharata y el Ramayana. El Acharya o el Goswami debe estar muy familiarizado con todas esas escrituras. Oír su exposición y explicarlas es más importante que leerlas. Uno debe asimilar el conocimiento de las escrituras reveladas, únicamente oyendo y explicando. Oír se denomina Shravana y explicar se denomina Kirtana. Los 2 procesos de Shravana y Kirtana son de vital importancia para la vida espiritual progresiva. Solo puede explicar bien el tema aquel que, por oír sumisamente a la fuente correcta, ha captado el conocimiento trascendental como es debido. Algo muy cercano de nosotros, ¿no? Aquí el tema es muy cercano de nosotros, porque Srila Prabhupada ha adoptado estos principios que son védicos, que son de toda cultura y literatura, como principios regulativos que deben de marcar nuestro camino espiritual. Para que uno pueda ser iniciado, él debe de seguir estos 4 principios correctamente. Ahora, vamos al texto para explicar el flujo que viene por aquí, ¿ok? Ya vimos ayer, vimos
como comenzó este capítulo y cómo comenzó el Srimad Bhagavatam con Vyasadeva en una oración y tal. Ahora llegamos a un punto que los sabios están dirigiéndose a Sutta Goswami, ¿dónde? En Naimisharanya. Naimisharanya es el lugar que ellos eligieron, que es el centro del universo, como recién habló de Bhaktinandana, y lo es, de hecho. El centro del universo, donde los sabios se reunieron para hacer un sacrificio que duraría por 1000 años para combater las malas vibraciones y energías de la era de Kali. Y ellos se reunieron y eligieron uno entre ellos que era lo más experiente. Y este sería Shaunakarish. Aquí los sabios hablan entonces dirigiéndose a Sutta Goswami, que es afuera de ellos, todos ellos eran sabios que estaban muy preocupados con el tema de la partida de Krishna. Pero entre ellos, uno debería preguntar en nombre de todos y el otro debería responder en nombre de la tradición de Parampara. Entonces ellos eligieron a Sutta Goswami para responder en nombre de la sucesión discipular, porque Sutta Goswami había escuchado por parte de Shukadeva Goswami cuando habló para Parikshit Maharaj algún tiempo antes de eso. Y aquí, ahora ellos se dirigen a Sutta Goswami, así, y ¿qué dicen? Van a decir para Sutta Goswami cómo lo reconocen como una autoridad. Tú estás completamente libre de todo vicio y estás bien versado en todas las escrituras famosas por la vida religiosa que presentan, así como también en los Puranas y las historias. Aquí las historias se refieren, aunque los Puranas también se basan en historias, el objetivo, el objeto de investigación en los Puranas no son las historias en sí. El objeto de los Puranas es la personalidad de Dios. Bhagavata Purana, historias que describen la naturaleza Bhagavata de Bhagavan. Entonces, esa es la comprensión en términos de literatura védica. Y las historias son historias verídicas dentro de un tiempo demarcado que ellos estudian dinastías y lugares. Entonces son itihasas, no son Purana, otro nivel. Aquí hacen las diferencias, la diferencia y en los Puranas y las historias, pues los has examinado a fondo bajo la guía apropiada. O sea, no estamos aceptando usted solamente por lo que se presenta delante de nosotros, porque sabemos que has aceptado una guía apropiada en el pasado. O sea, que estás fiel a la cadena de sucesión discipular. Eso es muy importante hasta hoy en día. Ayer creo que ustedes recibieron un link para enlazar, un enlace para participar, escuchar una conferencia de Hridayananda Das Goswami. Y él menciona eso, porque el hombre que está haciendo la entrevista no tiene mucho conocimiento de la cultura. Piensa que tiene, pero no tiene tanto conocimiento. Entonces le pregunta algo y él va a hablar de eso de una manera sutil, pero firme, para decir de quién nosotros tenemos la herencia del conocimiento Vaishnava. Y también los has explicado. Escuchó y ya explicó para alguien. Entonces no es la primera vez
que Sutta Goswami va a hablar con la gente. Él era un predicador famoso, conocido, porque ya había estudiado y también predicaba. Ahora ellos quieren invitarlo a hablar del Srimad Bhagavatam, que respondan sus preguntas por sus preocupaciones acerca de Kali Yuga, porque él era conocido por estudiar las escrituras a fondo, con guía apropiado y también ya las explicaba. ¿Comprenden la importancia de eso aquí? Es muy importante porque es un eslabón dentro de la cadena de sucesión discipular para que sepamos que este libro es autorizado. Eso es muy importante para nosotros. No estamos siguiendo un libro de la India. No son escrituras de la India, son escrituras universales hechas para la sociedad humana, que fue presentado en una asociación de grandes sabios, no de personas comunes que estaban especulando, leyendo solamente para obtener alguna clase de conocimiento. No, personas que practicaban el conocimiento, tanto practicaban que ya estaban libres de vicios. Es muy importante para nosotros. Prabhupada, que explica en su significado que leemos y que ahora vamos a estudiar, Prabhupada es uno de estos eslabones que han estudiado todo, que ha escuchado de un guía apropiado, que ya explicaba, porque ya practicaba eso en Vrindavan y en todas partes donde estaba. Entonces, Prabhupada es este guía para quien podemos nos acercar para buscar conocimiento. Entonces, en el comienzo del significado, Prabhupada va a decir la característica básica de un Goswami, que esté libre de vicios. ¿Y cuáles son los vicios? Los 4 de Kali Yuga, principales de Kali Yuga, son la relación ilícita con la vida sexual. Aquí, por una manera simple de escribir y por influencia de su propia cultura y concentración, Prabhupada colocó la relación ilícita con mujeres. Eso no puede ser comprendido al pie de la letra, porque en caso contrario, las mujeres estarían libres las mujeres heterosexuales estarían libres de los vicios si se asociaran ilícitamente con hombres. Entonces aquí no es una explicación o una expresión que limita que sexo ilícito es solamente de hombres con mujeres, no es de mujeres con hombres. Entonces aquí, para que podamos comprender, sería la relación ilícita con la vida sexual, la práctica de sexo ilícito, hombres o mujeres, heteros o homosexuales, todos deben de abstenerse de la vida sexual. Eso es lo que es un vicio de la era de Kali. No es la relación solamente con mujeres. Por ejemplo, los hombres homosexuales estarían libres del vicio y siendo homosexuales, porque no estarían relacionándose con mujeres, estarían relacionándose con hombres. Claro que no. Entonces, si alguien se relaciona en vida sexual, sea con hombres o mujeres, y esta vida sexual no es dentro del casamento, del matrimonio, entonces él está practicando vida sexual ilícita y es un vicio de Kali Yuga que uno debe estar libre. ¿Para qué? Para poder predicar de una manera genuina, autorizada acerca de las escrituras. Bueno, el segundo es la matanza de animales. Entonces, si uno mata, pero no come, o uno come pero no mata, está libre. No lo maté, puedo. Pero nosotros sabemos lo que Prabhupada quiere decir, porque ya leemos otros libros. Srimad Bhagavatam es postgraduado
un estudio postgraduado de otros libros, entonces sabemos que no es la matanza en sí, pero consumir, matar, transportar y distribuir, todo eso relacionado con la matanza de animales. No podemos participar del crimen de matanza de los animales, incluso de comerlos. ¿Ok? Entonces no podemos comerlos. ¿Ok? Está muy claro, ¿no? Eso es lo que hay de más fácil. Después de samosa, tortas y burpees y avena con leche de abay y de lo que sea, no necesitamos preocuparnos con la alimentación. ¿Verdad? Bueno, entonces, embriagarse. Por ejemplo, este término es utilizado para bebidas con alcohol, normalmente. Entonces, solamente embriagarse. Entonces, aquellos que usan cocaína, que usan marihuana, ¿están libres? No. Entonces, embriagarse sería el estado de pierda del control de su mente, que puede ser por consumir drogas que cambian el estado natural, estado normal de conciencia, ENC, estado normal de conciencia. Este estado normal de conciencia es estudiado en la psiquiatría, psicología, en la medicina de una manera general, como un estado en que uno tiene el control de su mente, no como se habla para los yogis, pero como se habla para la gente normal, no, gente en general. ¿Comprenden? Entonces, el cambio, para consumir algo que pueda cambiar el estado normal de conciencia de uno, es embriagarse, es intoxicarse. Y es un vicio de la era de Cali. ¿Ok? Que podamos estudiar eso de una manera no religiosa, pero lo más posible amplia y podamos comprender Prabhupada explicando. Aquí él no va a entrar en sus detalles, al contrario, incluso utilizó muy pocas palabras, solamente el embriagarse. El vicio es el embriagarse. Y ahora, ¿cómo vamos a comprender eso? Y los juegos especulativos de toda la clase. Los juegos de azar y los juegos especulativos. Para algunos necesitamos explicar que Srila Prabhupada ha mencionado incluso el amado fútbol. Imaginen, ¿no? Como juegos que son fútiles. ¿Fútiles en español? Fútiles. ¿Cómo sería eso? ¿Ah? Fútil, vou tentar explicar porque tem gente, há pessoas que não compreendem, é necessário que se explique. Então, são desnecessários, que são solamente para a diversão de uno, coisas que não são muito necessárias. Então, los juegos que así que se clasifican de esa manera. Pero hay una salvación para los campeones del mundo y aquellos que aprecian los campeones del mundo y su arte de fútbol. Prabhupada ha dicho que como ejercicio para los niños de Gurukula podrían praticar el fútbol. Y él mismo había jugado un poco de fútbol, pero no con las reglas que conocemos. No, un juego con pelota, casi fútbol. Entonces, eso es los juegos especulativos.
juegos especulativos donde se pone dinero y que se puede perder el dinero. El dinero es considerado Lakshmi Devi. Entonces debemos tener mucho cuidado para no perderlo, para no utilizarlo mal. Y los juegos desarrollan codicia. Y la codicia es de los portones para el infierno. Eso es muy peligroso porque uno va a quedarse a principio codicioso y después envidioso y después violento y después ¿qué va a pasar? Todo es posible. Entonces hay que tener control de eso y para eso debe de evitar los juegos de azar. Bueno, entonces, después Prabhupada va a decir acerca de sentar en la Vyasasana y en otro momento él ha dicho que para sentarse en la Vyasasana uno debería de conocer los darshanas, los saddarshanas, los puntos, las filosofías que predominan en la cultura védica y que son las líneas filosóficas de la cultura védica y que los devotos deberían conocer eso para sentarse y dar una clase. A veces los devotos van estudiando los libros de Prabhupada y haciendo todo lo que los otros hacen. Un día descubren algo. Yo conocí a un devoto que estaba utilizando barba, sin barba y cabello y todo, y decía, no, eso no podemos hacer. Un día estaba escuchando una clase del Bhagavatam y la Prabhupada dice, uno debe de afectar la barba y el cabello por lo menos de 15 en 15 días. Y él estaba escuchando, salió y porque quería escuchar directamente de Prabhupada, pero no tenía tiempo suficiente para leer todos los libros de Prabhupada con todos los detalles. Y otro que daba clases, muy buenas clases de todo, y un día descubrió que Prabhupada dijo que para sentar en la Vyasasana debería de conocer todos los saddarshanas, y que él no conocía, entonces no iba más a dar clases. Entonces, el fanatismo religioso a veces pasa de los primeros días para los primeros meses, para los primeros años, después para la primera década. Y si uno no ilumina su inteligencia con conocimiento, si no se asocia y escucha la gente que practica el conocimiento Vaishnava, el conocimiento como Prabhupada lo da, entonces va para la segunda década de la vida devocional, tercera década, cuarta década y por fin puede llegar a morir fanático. Entonces uno debe de estudiar la filosofía porque lo que va a interrumpir el crecimiento del fanatismo es filosofía, conocimiento trascendental, que explica todo y uno puede entonces dar la base para comprensión y quedarse muy, muy satisfecho con eso. Entonces aquí este es el tema que fue presentado aquí. ¿Por qué Prabhupada desarrolló este tema? Porque en el texto original los rishis, los sabios Uchu, ¿no? Como Uchu es el plural de Uvacha. Uvacha es cuando una persona habla y Uchu, muchos. Los sabios dijeron, Rishaya Uchu. Entonces, Uchu es el plural de Uvacha. Y los sabios dijeron, entonces, que Sutta Goswami estaba libre de todos los vicios. Y Prabhupada desarrolla este significado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo he oído que en fútbol Prabhupada jugaba como arquero, ¿verdad? ¿Cómo? No escuché eso. Todos que juegan fútbol saben todo, mucho más de los que no juegan. Yo como no soy un jugador, entonces
No sé, es posible. Los jogos de azar son prohibidos cuando envolven dinero. Sí, a principio que involucran la ganancia, el lucro, dinero, y así. A principio sí, pero como yo hablé, Prabhupada ha dicho que los esportes fútiles, la práctica de esportes fútiles, voleibol, basquetbol, fútbol también. ¿Por qué? Porque uno en la juventud pierde tiempo con eso cuando podría estar predicando, estudiando, presentando la filosofía. Pero en otras partes sabemos que debemos hacer ejercicio. Prabhupada ha dicho que lo que lo salvó de la muerte muchas veces fue porque él caminaba todos los días, porque recibía masaje todos los días. Entonces, eso lo salvó de la muerte en varias situaciones. Entonces, el ejercicio es bueno, pero una cosa es practicar el deporte, otra cosa es, ¿cómo se diría? Torcer para un time. Apostar por uno, fanatizarse por uno. Não, por exemplo, Valadeva é Corinthians, um time de aqui. Racing. Racing, equipo de futebol de Argentina. Ele sabe todo. Então, aqueles que defendem, sim, esse é melhor que o tuyo, é melhor. Isso não é apropriado para um devoto. Apreciar o jogo como esporte, jogar, incluso assim, vibrar é normal, pero defender com ego, melhor, el mío é melhor que el tuyo, isso não é apropriado. Esse é o ponto assim, chave para aqueles que são muito apegados a los esportes. ¿Ok? Muchas gracias a los usuarios de Srila Prabhupada.